Bienvenidos al mejor programa de cultura, historia y anécdotas de nuestro hermoso Olival. Estampas olivaleñas. Producción y presentación, Darío Argüello. En Radio Olival Online. El futuro, el presente y el pasado. 3 palabras, compendio de la vida. Invisible cadena con que unida la cuna está con el sepulcro helado. El ayer en recuerdo se ha trocado. El mañana es saeta despedida. Y el hoy, que en pos de ayer va de corrida, es de risas y lágrimas mercado. El tiempo que se escapa es en conjunto catarata de bienes y maldades, la virtud de los cielos fiel trasunto. El mundo, vanidad de vanidades, la vida, una ilusión, el hombre, un punto suspendido entre 2 eternidades. Buenas. Como han podido intuirlo tal vez desde ahora, se trata de un personaje muy especial en el programa de hoy. Primeramente quiero hacer reconocimiento y agradecimiento a las personas que para este caso nos contribuyeron de una u otra forma con información y con datos para tener lo suficiente, además de la otra información puramente bibliográfica. Me refiero a Marisa Jiménez de Olival, historiadora también, quien muy amablemente me facilitó algún material de un guión correspondiente a un ejercicio que hizo hace unos años con motivo de la inauguración o la formación del santuario Santa Rosalía. Por intermedio de Marisa, también a la señora Clotilde Suárez, quien facilitó algunas anécdotas y algún conocimiento y material sobre el personaje de hoy. A Javier Suárez, porque siempre ha estado pendiente de que este programa se haga y de que este personaje de Olival sea tenido en cuenta, y con el apoyo de él y con información que también nos facilitó, tuvimos más datos. En cuarto lugar, a Waldina, mi hermana, quien siempre ha sido una persona a quien recurro para recuerdos importantes y ha estado ahí con información, recuerdos, datos y aspectos de Olival que han sido bastante necesarios y bastante útiles. En 2 programas pretendemos hacer una primera aproximación a la vida y a la obra del padre Héctor Horacio Hernández, el padre Tres H's, como se le conoció entonces, nacido en Olival, personaje de Olival, sobre el cual, pues obviamente para esta época tenemos que hacer una especie de arqueología literaria, casi podría decirse, en la medida en que su vida y su obra apenas forma parte del recuerdo de algunas personas del siglo pasado en Olival y no hay una continuidad, no ha habido un registro muy exacto sobre su hacer literario y sobre su vida. Estamos apenas tratando de reconstruirlo. De eso tratarán estos 2 programas. ¿Por qué decimos que difícil? Bueno, por varias razones, especialmente por 4. Primero, porque con persona nacida en Olival, si bien mantuvo nexos con la población y recuerdos y cariño por el pueblo, especialmente en relación con su infancia,
estuvo la menor parte de su vida por fuera del pueblo. Él se fue siendo casi niño todavía, salió de Olival, estuvo en relación con él, pero su vida propiamente se llevó a cabo en lugares de Colombia, especialmente el centro del país, alejados de Olival. En segundo lugar, porque de su familia original solo quedaron algunas personas en el ambiente de Olival, pocas personas que veremos luego. También porque después de su muerte en Puente Nacional, el 15 de febrero de 1960, y de su entierro en Olival, no hubo quien o quienes se preocuparan por mantener vivo su recuerdo y por hacer algún estudio minucioso de su obra o de su recorrido vital. Entonces, buena parte de su legado, tanto material como intelectual, obviamente, se fue quedando en el olvido, se fue quedando por ahí un poco, a veces intencionadamente o malintencionadamente abandonado, manoseado, en alguna parte quemado, cambiado de ubicación, en fin, en cierta medida como menospreciado para aquel entonces. También porque sus obras no volvieron a publicarse o a editarse, y los ejemplares de sus obras que se conservan actualmente son difíciles de ubicar o están en lugares especializados para obras antiguas o para obras curiosas a veces, y no hay un registro cercano en la historia literaria, más allá de algunos textos que trataron y hablaron de él en su momento. De todos esos elementos vamos a tratar de hacer una reconstrucción, una especie de ambientación para poner la figura del padre Héctor Horacio Hernández en nuestro medio, en nuestra época, y de ahí partimos para entonces mirar su vida y su obra. El padre Héctor Horacio Hernández, ya dijimos, conocido en su momento como el padre de 3 H's. Él mismo se hacía llamar a veces en sus publicaciones con ese remoquete por las 3 H's de sus 2 nombres y de su apellido, que también en su vida intelectual, literaria, periodística, se puso el seudónimo de Yo. Ese personaje nació en Olival el 6 de mayo de 1885. Nació en una casa que no existe ya, pero está ubicada en la parte baja del pueblo, en inmediaciones de la casa de los descendientes de la familia Salamanca, más conocida en los últimos años como la casa de Teofilde. En ese lugar, que formaba parte de un lote grande que se extendía hacia el sur, estaba la casa ubicada. Era más de 1 cuadra, obviamente. Después, en ese lugar, en la parte de arriba, algunos conocimos la casa de un personaje famoso en los años 60 y 70, don Jorge Enrique Rodríguez, un famoso chalán o amansador de mulas y de potros que permanecía más en los lados de Virolín, donde tenía una finca. Y don Jorge Enrique Rodríguez era sobrino del padre Héctor Horacio Hernández, lo mismo que los hermanos de él, de Jorge Enrique, que eran doña Soledad
y don Pompilio Rodríguez. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos a la señora Blanca, la esposa de don Gabriel Galvis, el dueño del Cogollo, doña Blanca Hernández, mamá del ingeniero industrial Gustavo Galvis Hernández. Esas 4 personas fueron las únicas conocidas entre los años 60 y 70 todavía en el contexto de Olival y de Oiva, con vínculos familiares con el padre Héctor Horacio. Haciendo ya como un acercamiento a su hacer intelectual y a su hacer vital, periodístico, literario, que sería lo que más nos interesaría para esta época, podríamos lanzar como una especie de hipótesis inicial acerca de su nombre. Si empezamos por el nombre que es Héctor Horacio, daría para pensar que quien lo nombró así fue alguien, tal vez su padre, su mamá, sus familiares cercanos, con algún conocimiento de la historia clásica, greca o romana, porque pues obviamente la cultura nuestra tiene de todas las vertientes, la greco-romana y tiene la indígena y tiene la europea propiamente. Pero el nombre Héctor Horacio, Héctor en primer lugar evoca a un personaje de la Odisea, una de las obras que se le atribuyen a Homero. Él es el héroe de la guerra de Troya, uno de los héroes de la guerra de Troya, defensor de la ciudad de Troya, defensor ante los aqueos, los griegos. Bueno, el personaje de Héctor viene de allá. El nombre de Horacio es romano, más cercano aún, y más cercano también en relación con lo que fue la vida y la obra del padre, que es el hecho de que Horacio era el poeta mayor de Roma, un poeta romano principal, de excelente lírica, un autor satírico y un representante de la lengua latina, nacido en el año 65 a.C., muerto en el año 8. Autor, entre otras obras, de el arte poética, de las odas, de las sátiras, etc. Entonces el nombre de Héctor Horacio nos evoca esos 2 personajes de la historia y de la literatura clásica. Se sabe que a edad muy temprana fue llevado a Bogotá el padre Héctor Horacio, donde inició sus estudios humanísticos y se graduó de bachiller el 4 de noviembre de 1906. O sea, fue bachiller a los 21 años. Era bachiller clásico, lo que más se utilizaba en esa época, decir bachiller clásico. Hoy le dicen bachiller académico, pero en cierta medida equivalente. Eran los bachilleres que recibían formación en lenguas clásicas, en literatura clásica, en conocimientos eminentemente humanísticos. Era la mayoría de los bachilleres que formaban entonces. Recibían especialmente formación en griego y en latino. Un bachiller de entonces, estamos hablando de comienzos del siglo XX, tenía que recibir formación humanística desde el comienzo,
que era también costumbre en otras carreras, como la carrera de Derecho, por ejemplo, que se formara con muchos elementos de lengua latina y de lengua griega. Además, en la vida de iglesia, el clero obviamente debía tener formación en lengua clásica latina especialmente, ya que la iglesia, el ejercicio de la Eucaristía, la misa, se hacía en latín. Algunos de nosotros recordamos todavía aquel tiempo en el que la misa la hacía el padre de espaldas y las cosas se decían especialmente en latín. En esa formación de la bachiller clásico, obviamente, era de conocimiento, además de la lengua latina y de la lengua griega, el conocimiento de los autores clásicos literarios, ¿no? Obras clásicas como la Ilíada, la Odisea, el Paraíso Perdido, la Eneida, la Divina Comedia, autores como Garcilaso, Cervantes, Dante Alighieri, y el conocimiento mismo de la Biblia, que se daba desde lo puramente religioso, pero también como fuente de elementos literarios y de escrita en latín especialmente. Lo cierto es que se graduó después ingresó al seminario, y en el seminario de Bogotá hizo sus estudios de ciencias eclesiásticas, y el padre Héctor Horacio se ordenó sacerdote el 28 de octubre de 1910. Una noche ante el sagrario. Las 12, noche tranquila de dulces recuerdos llena, mientras la péndola oscila, medita mi alma serena y se moja mi pupila. Como la esposa al esposo se le acerca sin temor, me acerco lleno de amor hasta el altar silencioso, de la lámpara al fulgor. Entre la vida y la muerte, luchando su tenue luz, pálidos fulgores vierte de Cristo en la faz inerte, clavado en infame cruz. Ya siendo sacerdote, él desempeñó cargos de orden académico y educativo, como el de ser prefecto general de disciplina en el Seminario Conciliar de Bogotá. Fue profesor de latín en el mismo seminario. Además fue párroco de Funza, de Chía y de La Palma, Cundinamarca. Pero sobre todo se destacó por su labor en los campos académico, periodístico, humanístico y de creación literaria, con una amplia y variada producción, obra, que clasificada presenta muchos logros, muchos elementos poéticos y además variedad de géneros literarios, como veremos enseguida. El padre Teresaches fundó y dirigió publicaciones periódicas como El Apostolado, La Prensa y El Sembrador. Escribió obras de diferentes géneros literarios, en prosa y en verso, tanto en teatro como en poesía, cuentos, fábulas, especies de crónicas sociales, reflexiones, apuntes morales, coplas, artículos polémicos y, en general, miscelánea escrita, utilizada a veces con sentido solamente inmediato, en la mayoría de los casos para asuntos de formación moral, pero además obras de mucho más alcance en esos géneros literarios. No conocemos hasta ahora que haya escrito novela, pero sí cuentos, fábulas, coplas, poemas, etc.
Los títulos de sus obras, el listado de los títulos es bastante largo, pero empecemos por algunos, como por ejemplo un libro de cuadros de costumbres, de juguetes cómicos, que son formas de teatro divertido, de dramas y de humoradas en prosa y en verso. Un libro que se llama Sal y Pimienta, publicado en Madrid en 1927. Una buena parte de su obra más importante fue publicada especialmente en España. Una obra que se llama Vida arriba y vida abajo. Comprende episodios históricos, artículos, poemas, también publicado en Madrid en 1927. Perfección. Nada hay en que tanto se equivoquen los hombres como en saber el tiempo en que una obra cualquiera o una persona puede llegar a su grado relativamente perfecto. Suele creerse que en un instante puede uno hacerse sabio, artista, santo o consumado en cualquier arte o industria, y que también el dar a las obras y sociedades su máximo grado de desarrollo es cosa, si no de horas, por lo menos de días, y no tomamos en cuenta la limitación humana y los obstáculos que se oponen, ni paramos la memoria en que Dios, que formó al hombre en un soplo, lo reformó en 33 años. El que quiera adelantar, vaya despacio, que no hay ríos de una sola gota de agua, ni edificios de un solo ladrillo. De la perfección de las partes resulta la del todo, y de aprovechar cada minuto se obtiene el provecho de los años. ¿Quién nació ya grande y de una vez consumado en algún ramo de la actividad humana? Aún la sabia naturaleza primero cría, después nutre y da incremento, y por último retoca. Un libro de poesía llamado Manojo de Espigas, publicado en 1913. El libro Puñal o Crucifijo, un libro que constituye un poema histórico. No se usa mucho en esta época escribir poemas históricos, generalmente son poemas largos que cuentan historia de algún personaje en especial. Generalmente para esa época eran santos o sobrevivientes de santos, hacían poemas históricos. Puñal o Crucifijo se llamó, publicado en 1915. Jirones del alma, también libro en verso y en prosa, publicado en 1927 en Madrid. Un libro de artículos de polémica. Él era polemista en cierta medida, especialmente en relación con la defensa de la religión católica. Él era bastante dado a defender los elementos del catolicismo, tanto en el púlpito como por escrito. Entonces, de esa defensa que hacía frente a, entre comillas, los infieles de la época, de esa producción quedó el libro que se llama Horrores que hablan y pena de muerte. Otro libro que también fue de polémica, que se llamó La masonería condenada por sí misma. Libro también en defensa de las ideas cristianas frente al fenómeno de la masonería. Libro que se llama Tres grandes males y sus remedios. También artículos de polémica sobre asuntos sociales importantísimos, dice en el subtítulo del libro. El libro En camisa de 11 varas, que es un tratado acerca de los sistemas morales y cómo los sistemas morales pueden estar al alcance del pueblo. Libro Manual en honor del Sagrado Corazón de Jesús, un manual acerca de el Sagrado Corazón, obviamente
obra eminentemente de carácter católico. El libro Chispas de la Hoguera, que es un libro también, como algunos de los ya citados, en verso y en prosa, poesía, narración, artículos, escritos misceláneos. Uno mira la obra de él, se encuentra bastante variedad dentro de un mismo libro, tanto de temas como de géneros literarios. El libro Enseñanza de los Santos, que es como una especie de manual que se utilizó en muchos medios entonces para difundir la imagen y el hacer y la creencia en los santos, en algunos santos. Y un libro que se llamó Disertaciones Bíblicas. Su nombre lo dice, disertaciones acerca de elementos de la Sagrada Biblia. En cuanto a las características y a, digamos, ciertas características generales de sus obras, que encuentra uno observando el contenido general de unas y otras obras. Esa variedad da, por ejemplo, para que encuentre muchos textos relacionados con ejemplos de vida. A través de la formación moral y de los ejemplos, esa es una manera de hacer literatura que se utilizaba también en la Edad Media. El libro del conde Nucanor, por ejemplo, que se usó en otros tiempos, que era un libro de los ejemplos o ejemplos que se decía en esa época. Otra característica es que son anécdotas de la vida parroquial. Él, como párroco de esos pueblos que nombramos, Funza, Chía, La Palma, pues obviamente tenía un acercamiento especial con la gente y había situaciones que a veces generaban anécdotas y curiosidades. De esas cosas pequeñas, cotidianas, se encuentran en sus libros, son anécdotas de parroquia. Encontramos cuentos basados especialmente en narraciones bíblicas en la vida de Cristo, como una manera de dar ejemplos de vida y formación moral. Recurría a ampliar ciertas cosas de la Biblia, ciertos temas de la Biblia en forma de cuento. En cuanto a cosas que encuentra uno en su obra como ya más conocidas, nombra pueblos conocidos. Hasta ahora no hemos encontrado que hable de Olival o que nombre a Olival, pero sí lo encontramos en narraciones, en crónicas, en artículos por ahí, nombres como el de La Calera, Jordán en Santander, San Gil, Charalá, Caparrapí en Cundinamarca, La Peña en Cundinamarca, Girardot, El Guamo, El Espinal, Bucaramanga, Girón, Tunja, Valle de Tenza, Belén de Cerinza, Mosquera, Labranza Grande en Boyacá, Tunja, Vélez, Puente Nacional. Decíamos que Olival no ha aparecido todavía en el rastreo que estamos haciendo del contenido de sus obras, pero de pronto aparecerá. Trae a colación también en su obra, trae a colación lecturas sobre todo del conocimiento que decíamos de los autores clásicos. Recurre en algunos momentos de su obra, de su poesía o de su prosa, a fundamentarse y a dar contundencia a lo que dice en nombre de autores clásicos, en obras clásicas. Encontramos nombres de personas reales, casi siempre utiliza nombres de personas reales que se encuentran en su vida y que como parte de su hacer sacerdotal tuvieron que ver con él. Los nombra
incluso con fechas y con lugares exactos. Cuando no los nombra es porque no lo ve conveniente, entonces dice que no conviene nombrar ciertas personas. Habla de viajes en tren, entonces pues obviamente en el siglo XX eran muy comunes los viajes en tren, especialmente entre Bogotá y pueblos de Tierra Caliente, del Tolima, del Huila inclusive. Viajes en tranvía en Bogotá, viajes a caballo, viajes a pie. Conocía muy bien la geografía, sobre todo de Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Plan del Tolima, por lo que uno nota en sus obras. Ya decíamos que otra característica eran las enseñanzas morales. Encontramos en algún momento, no suele hacerlo mucho, pero hace poemas a Colombia. Hay un poema a la patria con mucha alusión a la iglesia, un poco extenso, que está en uno de los primeros libros que nombramos, en el de Vida Arriba y Vida Abajo. Hace comentarios sobre noticias o hechos nacionales, hace reflexiones como acerca de su papel como sacerdote, reflexiona sobre su papel y eso forma parte de sus escritos. Hace adaptación o versión personal de algunas fábulas clásicas, las adapta para dar formación a través de sus obras como versiones personales de fábulas que conocemos a nivel universal. Hace defensa y crítica, decíamos, de la religión católica ante, entre comillas, los infieles de la época, y hace bastante polémica en el mismo sentido. Esto como características generales hasta ahora de lo que hemos observado en su obra literaria. Aquí es la obra literaria como autor literario de esas modalidades, especialmente de cuento, de fábula, de poesía, de teatro. Sin embargo, él tiene como otra cara en cuanto a los elementos que presenta su obra. Tenemos unas obras que no son propiamente literarias, sino relacionadas con oficios, con actividades prácticas, y que constituyen como cierta curiosidad. Por ejemplo, tiene una obra que se llama Mecanografía Hernández. Para entonces, hablamos ya de 1920 hacia adelante, pues se requerían elementos didácticos y pedagógicos para enseñar oficios o actividades prácticas como la mecanografía. Él hizo su propio modelo, él hizo su propio manual y lo llamó Mecanografía Hernández. Es un libro. En el libro dice: método para aprender a escribir en solo 15 días sin mirar el teclado, con todos los dedos en todas las máquinas y sin maestro. Tiene otro que se llama Taquigrafía Hernández, fonético-silábica, rapidísima. La taquigrafía, quienes tenemos algunos años sabemos de ese recurso que se utilizaba entonces especialmente por parte de las secretarias para tomar apuntes rápidos, para poder hacer actas y para poder acumular mucha información sobre la marcha misma de la persona que está hablando. Hablo de la taquigrafía, que tiene unos signos especiales con base en rayas rectas y curvas
etc. Yo recuerdo que me enseñaron taquigrafía en los primeros años del bachillerato, en los 2 primeros años. Bueno, él tenía un libro que se llamaba Taquigrafía Hernández, fonético-silábica rapidísima. Y entre comillas dice, no necesita maestro, adaptada y traducida al alemán, inglés, francés, italiano y portugués. 24 ediciones españolas en menos de 3 años. Tiene otra, bueno, con esta ganó un premio, de los varios premios que él ganó, reconocimientos nacionales e internacionales. Se llama Taquigrafía y Metagrafía. La metagrafía, digamos que es una manera de utilizar ciertos escritos, de hacerle cierta alteración a palabras escritas o a oraciones o a avisos, por ejemplo, quitándole ciertos elementos a una palabra que haya convertido en otra palabra. Para entonces era válido hacerlo en ciertos momentos como un recurso de comunicación. En la actualidad la metagrafía se usa en publicidad y está un poco de moda en la época actual ya de las nuevas tecnologías. La metagrafía, sobre todo en relación con los avisos públicos y para ciertos escritos en las paredes y en la publicidad en general. Bueno, el libro se llamaba Taquigrafía y Metagrafía. Traducido, digamos, lo que es metagrafía como definición, es el arte de modificar un mensaje escrito mediante la adición, supresión o alteración de alguno de sus elementos. Ese libro fue el primer premio en el concurso internacional de París. Lo vamos a retomar dentro de unos minutos. Tiene un libro llamado Diccionario Hernández ortográfico y taquigráfico. Como podemos ver, era bastante acucioso en asuntos de mecanografía y de taquigrafía especialmente. Más leo de apartes de la promoción del libro, dice más de 40.000 palabras de uso frecuente y entre estas cerca de 14.000 nombres de personas y apellido, todas con la ortografía asignada por la Academia Española. La escritura taquigráfica de todas esas palabras. Valor 2 pesos con 50 centavos. Si lo pedían por correo valía 3 pesos. Se llamó, decíamos, Diccionario Hernández, ortográfico y taquigráfico. Dentro de las obras de innovaciones técnicas y didácticas y curiosas en cierta medida. Tiene un libro que se llama Novísimo Tratado de Ortografía. Y en el subtítulo dice, con multitud de dictados y de acuerdo con la última edición del diccionario y la gramática de la Academia Española, moneda colombiana o dólares, 1, o 1 peso o 1 dólar, varía entonces. Por lo que vemos en varias ocasiones, con los precios de los libros de él, al parecer entonces el dólar varía igual al peso, cosa que está bastante distante de esta época. Tenemos no ya libro, sino un invento o una adaptación que él hizo que se llama Multicopista Hernández. Él creó
un mimeógrafo. Pues tal vez muchos en esta época no recuerden, no sepan qué es un mimeógrafo. Quienes somos un poquito antiguos sabemos que un mimeógrafo es como un recurso técnico para multicopiar, equivalente en cierta medida a lo que hoy son las fotocopias, solo que no existía la máquina fotocopiadora y entonces recurría a un elemento en el cual se cortaban las letras con las señales que traía la máquina de escribir, y sobre esas cortaduras o esos huecos que dejaban las letras se imprimía tinta y se multiplicaba la producción. Un mimeógrafo. Y dice en su publicidad el mimeógrafo de Multicopista Hernández: el más práctico, más sencillo y más barato. Si lo pide por correo, envíe juntamente el dinero por valor declarado con esta dirección: Multicopista Hernández, Bogotá, Colombia, apartado 937. Si lo pide por telégrafo, envía el dinero por giro telegráfico con esta dirección: 3H, Bogotá. Valía 24 pesos, 25 pesos en moneda corriente o dólares, en tanto que un mimeógrafo extranjero de buena calidad vale 250 pesos, por lo menos, escriben en la publicidad del mimeógrafo del padre Hernández. Y por último, un libro de carácter, digamos, científico, a la vez práctico, que fue muy difundido en su época y que, además, viéndolo, es un libro muy bien escrito, bien ilustrado, y se llama El colmenar científico al alcance de todos, puesto al día con los últimos métodos y aparatos descubiertos en el extranjero y por el autor Héctor Horacio Hernández, presbítero. Yo conocí la 5ª edición de este libro y en realidad es un libro muy bonito, y el conocimiento que trae acerca de las abejas, de la manera de tener abejas, del colmenar completo, es bastante completo, bonito, sobre la miel, sobre las abejas, sobre las costumbres de los animales, sobre su manejo, sobre sus características, etc. Todavía por ahí hay una empresa agrícola, agropecuaria, que promueve este libro por internet, pero digamos que lo multicopia, siendo la misma versión, la misma edición 5ª que decíamos se conoce. Esto solamente por hoy. El programa próximo hablaremos más de su obra y especialmente de la obra que lo dio a conocer de carácter nacional e internacional, que es una obra, un método de latín, el latín enseñado como lengua viva, libro sobre el cual hablaremos ampliamente en el próximo programa. Este era apenas el comienzo, el primer programa sobre el padre 3H, y esperemos la siguiente parte, donde hablaremos sobre su obra mucho más y algunos aspectos fundamentales sobre su vida y lo que sucedió con su obra y con su legado intelectual y material después de fallecido en 1960. Muchas gracias.
Y así llegamos al final de Estampas Olivaleñas. Estampas Olivaleñas. Producción y presentación, Darío Argüello. En Radio Olival, On